Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Las armas nucleares son armamentos extremadamente destructivos que utilizan la energía liberada durante una reacción nuclear para causar devastación. Pueden tener consecuencias catastróficas tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Una sola detonación puede destruir ciudades enteras y causar un gran número de muertes. Las explosiones nucleares generan radiación ionizante que puede ser letal. Puede enfermar o matar a personas expuestas y provocar enfermedades a largo plazo. Pueden generar incendios masivos, tsunamis y cambios climáticos a gran escala, lo que agrava aún más la devastación. La posesión de armas nucleares a menudo provoca una carrera armamentística, en la que los países buscan desarrollar más armas y tecnologías relacionadas. El manejo y almacenamiento de armas nucleares conlleva riesgos de accidentes. La posibilidad de que grupos terroristas adquieran armas nucleares o material nuclear es una preocupación. Los costos asociados con el desarrollo, mantenimiento y desmantelamiento de armas nucleares son enormes y podrían usarse para fines más constructivos, como la inversión en energía limpia o la atención de necesidades humanas. Los accidentes nucleares de Chernóbil y Fukushima son más conocidos a nivel mundial, pero también es importante recordar otros incidentes nucleares, como los ocurridos en la planta nuclear de Tokaimura en Japón. El 30 de septiembre de 1997, 2 trabajadores de la planta nuclear de Tokaimura estaban realizando una operación de reprocesamiento de combustible nuclear cuando se produjo una reacción nuclear no controlada en un tanque de contención. El incidente liberó radiación en la planta y sus alrededores. 2 de los trabajadores involucrados murieron por exposición a la radiación y más de 600 personas recibieron dosis significativas de radiación. Menos de 2 años después, el 30 de marzo de 1999, otro accidente ocurrió en la misma planta. En esta ocasión, un trabajador añadió accidentalmente demasiado uranio a una solución de ácido nítrico, desencadenando una reacción nuclear en cadena no controlada. Este incidente también resultó en la liberación de radiación y en la exposición de varios trabajadores a dosis peligrosas de radiación. A raíz de estos incidentes, Japón revisó y fortaleció sus regulaciones de seguridad nuclear y mejoró sus protocolos de respuesta a emergencias nucleares. El caso de Hisashi Aoki, uno de los trabajadores de la planta de Tokaimura afectados por el accidente de 1999, que recibió una dosis extremadamente alta de radiación. Su lucha por sobrevivir y las dolorosas consecuencias de su exposición a la radiación arrojaron luz sobre los horrores de los accidentes nucleares. A pesar de los esfuerzos médicos para tratarlo, la radiación había causado daños severos e irreparables a su cuerpo y órganos internos. Su agonía durante 83 días es un recordatorio impactante de los peligros de la radiación y los desafíos que enfrentan los trabajadores y las víctimas en casos de accidentes nucleares. La central de Tokaimura se destacaba por su uso de uranio especialmente enriquecido, lo que la hacía distinta de otras instalaciones nucleares en Japón. Se generaron controversias sobre si la central estaba operando dentro de los límites permitidos en términos de enriquecimiento de uranio. La tarea de preparar el combustible para el reactor nuclear involucraba una serie de procesos complejos. Inicialmente, se requería disolver el óxido de uranio en ácido cítrico en un tanque específico. Posteriormente, este material debía transferirse a otro tanque que contenía acetato de uranilo. Este proceso detallado y crítico era precisamente lo que Hisashi Aoki y su equipo estaban llevando a cabo en la central. El problema crítico se produjo durante el proceso de transferencia de la mezcla a uno de los tanques designados. Estos tanques estaban rodeados por una estructura de agua refrigerante diseñada para regular la temperatura de la mezcla, y cualquier desviación en el proceso podía tener consecuencias graves. Aquí se presentaron varios problemas, empezando por las cantidades utilizadas en las mezclas. El equipo técnico tomó la decisión de realizar una de las mezclas en un tanque que no estaba designado para ello, con el objetivo de ahorrar tiempo. Esta acción, a pesar de estar prohibida por las normas de seguridad, se llevó a cabo de todos modos. La acumulación de estos errores condujo a una explosión que ocurrió el 30 de septiembre en la planta de preparación de combustible de Tokaimura. El desarrollo de armas nucleares, como la bomba atómica, ha tenido un impacto significativo en el mundo y ha cambiado la historia de manera irreversible.
Cuando Roberto Oppenheimer y el Proyecto Manhattan comenzaron a trabajar en la creación de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, no podían anticipar completamente las ramificaciones de su invención. El lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos en agosto de 1945 aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Japón se rindió poco después de los bombardeos nucleares, poniendo fin al conflicto. El desarrollo de armas nucleares llevó a la Guerra Fría, una intensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró décadas. Ambas superpotencias acumularon arsenales nucleares masivos en una carrera armamentística. La Guerra Fría vio un aumento constante en la cantidad y potencia de las armas nucleares, lo que llevó a la creación de miles de ojivas nucleares en todo el mundo. La teoría de la disuasión nuclear sostiene que el miedo a la aniquilación mutua evitó que Estados Unidos y la Unión Soviética se atacaran directamente con armas nucleares durante la Guerra Fría. Esta estrategia influyó en la política internacional durante décadas. Se han realizado esfuerzos internacionales para evitar la propagación de armas nucleares a más países. El Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, es un acuerdo clave en este sentido. La propuesta del profesor Roger Fischer es conocida como el procedimiento de las claves de lanzamiento, y fue una idea para evitar un conflicto nuclear a través de la responsabilidad personal de los líderes de las naciones con armas nucleares. El concepto básico detrás de esta propuesta era que los líderes, como los presidentes, tendrían que llevar consigo un dispositivo implantado en su corazón que, en caso de ordenar un ataque nuclear, requeriría que tomaran una acción física que les costaría la vida. Este procedimiento tenía como objetivo hacer que la decisión de lanzar armas nucleares fuera más personal y trascendental para los líderes, lo que podría llevarlos a considerar las consecuencias humanas de sus acciones de manera más seria. La idea era que al tener la vida en juego, los líderes serían menos propensos a tomar decisiones impulsivas o imprudentes que podrían desencadenar un conflicto nuclear. Esta propuesta fue altamente controvertida y nunca se implementó. En su lugar, los esfuerzos internacionales se centraron en la diplomacia, los acuerdos de control de armas y la reducción de arsenales nucleares para reducir la amenaza de un conflicto nuclear. Durante la Guerra Fría, la amenaza de guerra nuclear entre las superpotencias, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, generó un temor generalizado entre la población. Este miedo llevó a un auge en la industria de los refugios nucleares en Estados Unidos y otros lugares. Fue un periodo en el que muchas personas consideraron seriamente la posibilidad de un ataque nuclear y buscaron formas de protegerse a sí mismas y a sus familias. Muchos de ellos estaban diseñados para ser enterrados bajo tierra y estaban equipados con suministros de alimentos, agua, sistemas de filtración de aire y otras comodidades básicas para la supervivencia. La venta de refugios nucleares se convirtió en un lucrativo negocio para algunas empresas, y los vendedores a menudo utilizaban tácticas de marketing convincentes para persuadir a las personas de que necesitaban uno. Se organizaron campañas publicitarias y se ofrecieron descuentos especiales para fomentar las ventas. Algunos de estos refugios todavía existen hoy en día. El dilema ético sobre si compartir o no los refugios nucleares con los vecinos fue un tema de debate. En las zonas rurales de Estados Unidos, donde las comunidades a menudo compartían fuertes lazos y valores religiosos, esta pregunta planteaba un dilema moral para aquellos que habían invertido en un refugio nuclear. Por un lado, tenían la seguridad de sus familias en juego, pero por otro lado, enfrentaban la posibilidad de que sus vecinos y amigos cercanos quedaran desprotegidos y expuestos a los peligros de un ataque nuclear. Este dilema también generó una discusión más amplia sobre la responsabilidad moral en tiempos de crisis. ¿Deberían aquellos que tenían la capacidad de protegerse a sí mismos y a otros ser responsables de ayudar a sus vecinos en caso de peligro? La cuestión se convirtió en un tema candente en los medios de comunicación y provocó controversias en la sociedad. Algunas personas estaban dispuestas a defender sus refugios con violencia si fuera necesario, viendo la entrada de extraños como una amenaza para su propia supervivencia y la de sus familias. Las armas nucleares han sido históricamente asociadas con la destrucción y la amenaza global. Durante la Guerra Fría, las superpotencias nucleares acumularon arsenales masivos de armas nucleares como parte de una estrategia de disuasión. La teoría detrás de esto era que el miedo a la devastación mutua impediría que cualquier lado iniciara un conflicto nuclear. Con el tiempo surgieron voces que cuestionaron la utilidad de mantener estas armas en estado de preparación constante y propusieron usos alternativos.
Uno de los ejemplos es el turismo de explosiones nucleares en Las Vegas, donde se permitía a los espectadores presenciar pruebas nucleares en una zona cercana. Se han planteado ideas sobre el uso de armas nucleares para fines pacíficos, como la generación de energía a través de la fusión nuclear controlada. Estos proyectos a menudo eran impulsados por la idea de que la energía liberada por una explosión nuclear podría tener aplicaciones prácticas en la construcción de infraestructuras o en la generación de energía. El proyecto Chariot planteó la idea de utilizar explosiones nucleares para crear un puerto marítimo en Alaska, aprovechando la energía liberada para excavar un canal. Este proyecto finalmente fue abandonado debido a la oposición pública y las preocupaciones por la radiación. El proyecto de hacer un canal en Nicaragua con explosiones nucleares es otro ejemplo de una idea similar. Aunque estos proyectos eran teóricamente posibles desde un punto de vista técnico, las implicaciones ambientales y de salud pública, así como las preocupaciones sobre la radiación, llevaron a la conclusión de que no eran prácticos ni seguros. Durante el desarrollo temprano de la tecnología nuclear, había un conocimiento limitado sobre los efectos de la radiación en los seres humanos. Esto llevó a una serie de experimentos lamentables e inhumanos en los que se utilizaron seres humanos como sujetos de prueba para comprender mejor los efectos de la radiación, particularmente en el contexto de una posible guerra nuclear. Uno de los ejemplos más notorios de estos experimentos fue el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, que involucró pruebas con plutonio en seres humanos, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. Después de la guerra, se llevaron a cabo otros experimentos con personas expuestas a radiación ionizante en situaciones militares, médicas e industriales. Uno de los episodios más oscuros en esta historia es el experimento de los herederos, que involucró a niños expuestos a radiación en la década de 1940 como parte de un estudio sobre la absorción de calcio radioactivo. Estos experimentos y otros similares han sido ampliamente condenados por su falta de ética y respeto por los derechos humanos. En las décadas de 1920 y 1930, se llevaron a cabo experimentos de radioterapia en pacientes con cáncer sin su conocimiento o consentimiento en varios hospitales de EU. Estos pacientes fueron expuestos a dosis peligrosas de radiación, lo que a menudo resultó en daños graves. En la década de 1960, se realizó un experimento en la prisión de Oregón en el que se expuso a prisioneros a radiación gamma para estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Los prisioneros no fueron informados adecuadamente sobre los riesgos y no dieron su consentimiento informado. En la década de 1940 y 1950, se realizaron experimentos con trabajadores de plantas nucleares en los Estados Unidos. A menudo se les exponía a dosis peligrosas de radiación sin su consentimiento adecuado. Los efectos a largo plazo de esta exposición eran poco conocidos en ese momento. La Operación Plumwood fue una serie de pruebas nucleares realizadas en el sitio de pruebas de Nevada en 1957. Uno de los experimentos, denominado Prueba OD, expuso a un grupo de soldados a la radiación de una explosión nuclear para estudiar los efectos de la radiación en un escenario de combate simulado. En 1954, se realizó la prueba Bravo, como parte de la Operación Castle en las Islas Marshall. Esta explosión fue significativamente más potente de lo que se esperaba, y la exposición a la radiación afectó a personal militar y civiles en la zona, lo que llevó a preocupaciones sobre la seguridad de las pruebas nucleares. En la década de 1960 y 1970, se llevaron a cabo experimentos en pacientes de diálisis que fueron expuestos a niveles peligrosos de radiación para probar nuevos equipos médicos. Muchos de estos pacientes no fueron informados adecuadamente sobre los riesgos involucrados. Estos experimentos involucraron la inyección de pequeñas cantidades de sustancias radiactivas como plutonio, uranio y polonio en los pacientes para estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Estos experimentos eran altamente cuestionables desde el punto de vista ético y moral, y a menudo se llevaron a cabo en personas de bajos recursos o con menos acceso a la atención médica, lo que hacía que pasaran desapercibidos durante mucho tiempo. Los experimentos que involucraron a mujeres embarazadas para estudiar los efectos de la radiación en los fetos son particularmente preocupantes y éticamente cuestionables. Estos experimentos se llevaron a cabo en varios países que tenían armas nucleares durante un periodo en el que se estaba investigando activamente la radiación y sus efectos en el cuerpo humano. Estos experimentos, de alguna manera,
se asemejan a los realizados por el infame Escuadrón 731 japonés durante la Segunda Guerra Mundial, que involucraron experimentos inhumanos en prisioneros de guerra y civiles. El Escuadrón 731 fue una unidad militar de investigación y desarrollo biológico del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de llevar a cabo experimentos brutales e inhumanos en prisioneros de guerra, civiles y prisioneros de los campos de concentración en China y otras áreas ocupadas por Japón. Estos experimentos se realizaron en secreto y en violación de las leyes internacionales y los derechos humanos. Algunos de los horrores cometidos por el Escuadrón 731 incluyen la exposición de seres humanos a enfermedades mortales como la viruela, la peste bubónica y el anthrax para estudiar sus efectos, así como la vivisección de personas vivas sin anestesia. Estos experimentos causaron una inmensa cantidad de sufrimiento y muerte. En la era del cine sobre la amenaza nuclear y la radiación, se desarrollaron películas que abrazaron la idea de que la radiación podía causar mutaciones y hacer que las criaturas normales se convirtieran en gigantes y peligrosas. Estas películas a menudo se incluyen en el género de ciencia ficción y terror, y se conocen como películas de monstruos radiactivos. DEM 1954 presenta hormigas gigantes mutadas por la radiación nuclear que amenazan con destruir a la humanidad. The Amazing Cala Salman, 1957. En esta película, un hombre se convierte en un gigante después de sobrevivir a una explosión nuclear, lo que lo lleva a una serie de eventos desastrosos. Attack of the 50-Foot Woman, 1958. Una mujer se convierte en un gigante después de un encuentro cercano con una nave espacial alienígena y la radiación. Esta película se ha convertido en un clásico de culto. The Day of the Three Feaths, 1962. Aunque no es causada por radiación nuclear, esta película presenta plantas mutantes carnívoras que amenazan a la humanidad. Godzilla, 1954. Esta película japonesa icónica presenta a Godzilla, un monstruo gigante creado por la radiación nuclear después de las pruebas nucleares en el océano. Godzilla se convierte en un símbolo de la devastación nuclear y la responsabilidad de la humanidad. The Beast from 20.000 Fathoms, 1953. Un dinosaurio prehistórico es despertado por la radiación nuclear y comienza a causar estragos en Nueva York. The Fly, 1958. Se centra en un científico que, después de un accidente con una máquina de teletransportación y radiación, sufre una metamorfosis que lo convierte en una criatura mitad hombre y mitad mosca. Tarántula, 1955. Un experimento científico secreto sale mal y causa el crecimiento gigante de una tarántula que amenaza a una pequeña ciudad en el desierto. The Blob, 1958. Un organismo alienígena gelatinoso que llega a la Tierra a través de un meteorito comienza a devorar a las personas y crecer descontroladamente. The Hills Have Eyes, 1977. Aunque no se centra en la radiación nuclear, esta película de terror presenta a una familia mutante que vive en un área desértica contaminada por pruebas nucleares. Radioactive Dreams, 1985. Una comedia de ciencia ficción postapocalíptica en la que dos jóvenes sobrevivientes de un holocausto nuclear se enfrentan a peligros mutantes y extravagantes en su búsqueda de una vida mejor. El increíble hombre menguante es un excelente ejemplo de cómo se exploraron los miedos y las preocupaciones en torno a la radiación y la ciencia en la pantalla grande. La historia de un hombre que se encoge gradualmente después de ser expuesto a una nube radiactiva capturó la imaginación del público y generó reflexiones sobre los efectos desconocidos de la radiación. Teléfono rojo. Volamos hacia Moscú es una película satírica que aborda la Guerra Fría y la amenaza nuclear de manera humorística. Dirigida por Stanley Kubrick, la película utiliza la sátira y el absurdo para comentar sobre la locura de la carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La famosa escena con el general Ripper obsesionado con los comunistas fluorurados es un ejemplo memorable de cómo el cine abordaba temas serios con humor. El planeta de los simios es un ejemplo destacado, especialmente su impactante final en el que Charlton Heston descubre los restos de la Estatua de la Libertad en un mundo devastado. Esta revelación sirvió como metáfora del temor a la autodestrucción de la humanidad a través de la guerra nuclear. El día después, una película para televisión de 1983,
tuvo un profundo impacto en la sociedad estadounidense y en todo el mundo al retratar de manera gráfica las terribles consecuencias de un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.